Buenas amigos. Ahí están. ¿Dónde te piensan que? Buenas tardes, amigos todos. Llegando, así es. Perdonen que no los salude, mi amigo, uno por uno, porque es que se me pasan unos y entonces creen que es que no los quiero saludar. Y entonces los quiero saludar a todos, pero va muy rápido la cosa y no alcanzo a leerlos todos. Considérense saludados todos y bienvenidos. Les agradezco, sí, que pongan esto en comunicación con sus seguidores de Twitter. Así podemos aumentar. Y me provoca, de verdad, a cada uno de ustedes. Me causa mucha satisfacción que me escuchen desde los cuatro puntos cardinales del planeta. Me faltan unos lapones allí de Groenlandia, porque allá en el sur tengo a Ripín, que vive con los pingüinos en la Patagonia ya. Bueno, vamos a comenzar rápidamente para que pueda desarrollarse el tema de hoy sin mucho preámbulo. Es indudable que el tema, por supuesto, el gran tema, son las consecuencias de la muerte del del líder cubano, del caudillo cubano Fidel Castro. ¿Qué le parece Rafael Correa? Otro bicharraco más del socialismo del siglo XXI. Ese tuvo que moderar sus ímpetus en Ecuador, porque ese país no hay quien lo doblegue fácilmente. Y rápidamente la demagogia populista se le acabó, porque se alzaron los indios, se alzaron los obreros, se alzaron los sectores populares, y rápidamente después de la fiebre inicial de los repartos, se dio cuenta que podía ser sencillamente echado al mar si se le ocurría seguir con las radicalizaciones. No eliminó, por ejemplo, el dólar como moneda. No es que yo esté proponiendo el dólar para Venezuela, pero los que habían puesto el dólar para Ecuador, es que no le había quedado más remedio que dolarizar a ese nivel extremo. La economía de ese país azotada por años y años de una espantosa hiperinflación. Bien, él quiso suspender eso y no pudo. Y se ha mantenido entonces bajo reglas de mercado la economía y bajo reglas de cierta necesidad de continuar siendo una economía de exportación. Eso significó que sencillamente no pudo hacer las barrabasadas que hubiera querido desde sus febricentes ideas del socialismo chavista. Pues se quedó quieto, sigue con sus tropelías contra los sectores opositores y contra los sectores de la gran prensa que pudieran molestarle, pero allí está, a término fijo. Se sabe que va a salir de la presidencia, ya se le acabaron las maniobras para perpetuarse en el poder, y entonces ahora ya está de despedidas. Ahí fue a La Habana a echar ese tonto discursito de despedida anoche del ilustre muerto cubano, y este año termina esa rata Correa, según dice el amigo. Yo realmente no le sigo la pista al detalle. Enki espera el link de Phantom. Aquí esto es una cosa curiosísima, este Periscope, se mandan razones y tal. Menos mal que todos son dos amigos y hasta me interesa que se pongan en contacto, porque así promueven más lo que yo planteo, el Phantom y el Enki. Bueno, mis amigos, hay un tema que permanentemente vuelvo sobre él, porque muy difícilmente puede agotarse. Es el tema de los precedentes históricos de
este escenario político mundial y nacional que vuelve siempre, o volvemos siempre por necesidad, a recaer en los orígenes de este escenario. Y los orígenes de este escenario están pues enraizados en esa historia mundial de los imperios y particularmente de los cambios estratégicos que hubo en la economía y en la política mundial a partir de la Primera, la Segunda Guerra, la Guerra Fría y el fin de la Guerra Fría. Lo que podíamos llamar en estricto sentido nuestra República Venezolana, que pudiera considerarse estable como república desde la presidencia indefinida allí por 20 y pico de años de Juan Vicente Gómez, más que presidencia, porque él puso presidentes allí formales, pero la jefatura del general Gómez del Estado venezolano a partir de 1908, luego de dejar por allá en Europa, que se había ido a curar de unos riñones, digamos, un poco abusados, el señor Cipriano Castro, compadre de Gómez e invasor con él de la revolución del 98 al centro del país, y que habiendo sido Gómez jefe del ejército y director de orquesta allí de la liquidación de los caudillos regionales, y bien, las últimas guerrillas, Manuel Antonio Matos, el Mocho Hernández, etcétera, es Gómez, y como lugarteniente de Castro, el que logra esa pacificación y el fin de la Venezuela de los alzados en armas, y constituyen el Estado moderno, que es a Gómez a quien pertenece el honor de haberlo llevado a feliz término, dejando bases muy sólidas, unas instituciones que por fin dejaron de pelearse entre distintas zonas del país y con caudillos armados, y empezó entonces con el ejército de tierra, la aviación, la marina, y luego con López Contreras, sucesor de Gómez, en el año 37, la constitución de la Guardia Nacional como como expresión local del modelo de la Guardia Civil Española. Esas cuatro fuerzas pues han determinado que por fin el Estado tuvo un eje donde descansaba, pues, donde una columna vertebral más bien, donde ha descansado las instituciones, buenas, malas, deficientes, corruptas, algunas veces honradas, muy honradas, otras persiguiendo el malandrerío, gangrenadas, como es la historia de estos últimos años. Todo eso se ha hecho con la anuencia, con la complicidad, con la desvergüenza de jefes militares, o con la vigilancia de otros tipos de jefes militares que también han tocado en la jefatura de esas Fuerzas Armadas y que nos permitieron llegar hasta hoy. Amigos, Venezuela está al borde de una explosión de su Estado, y una vez más hay que discutir, más que discutir, explicar para la gente que cree en la política como un concurso de chismeríos de caudillos, de campañas electorales o de deseos que nunca se cumplen en la realidad porque son ficciones. Como dijera aquel poema Andrés Eloy Blanco, he renunciado a ti serenamente, he renunciado a ti, no era posible, eran ficciones de la fantasía, eran ficciones que a veces dan a lo inaccesible una proximidad de lejanía. Vaya usted a saber por qué se me vino a la cabeza ese poema de Andrés Eloy Blanco, presidente de la Constituyente en 1946, y el que nos entregó un país con Betancourt metido por fin en el siglo XX de los derechos civiles y de los derechos democráticos. Pero allí también empezaba una pugna que no terminó hasta desplazar a Gallego de la presidencia el 48 por el sectarismo adeco, 10 años de dictadura de Pérez Jiménez hasta el 23 de enero, y de ahí para acá la Venezuela que conocimos en toda nuestra vida consciente, desde los 10 años que tenía yo, el 58,
el nombre de este bicharraco Fidel Castro aparece una y otra vez en cada día de mi vida desde el año 59. Caramba. Es como bastante, ¿no? Es como demasiado, es como mucho haber vivido en las mismas décadas en que Castro, que ya estaba crecidito y había lanzado un intento de golpe de Estado militar, copando el regimiento de el cuartel Moncada el año 54, y habiendo sido derrotado, bien, logró a los 2 años salir al exilio, montar una guerrilla, volver a Cuba y tomar el poder 2 años después, en 1959, el 1 de enero exactamente, con esos viejos que aparecen allí, ya pero en el último estado de senectud. Esos eran los de Sierra Maestra, pues. Entre ellos destacaba, y ayer lo vi en las imágenes de los entierros, el señor de nombre Charco de Sangre, Charco de Sangre, Ramiro Valdés, de la primera hora. Nombraron varios que yo nunca los había oído, y quedaron atrás en la historia cubana muchos nombres que no hay explicaciones de por qué los mataron. Hay nombres dignos también, como Uber Mato, que se mamó 28 años de cárcel, habiendo sido también de esa guerrilla de Sierra Maestra. Ahí no estaba, por supuesto, Uber Mato. Caramba. Estaba en el exilio, después salió de la cárcel, pasando media vida en aquello, ¿no? En aquellos antros de las cárceles cubanas. Amigos, lo que viene en Cuba, yo no voy a andar de pronósticos. Ese es un régimen agónico que sencillamente tiene en su haber una especie de inercia con la que contó también Maduro inicialmente, es de que mientras la gente esté de velorio y creyendo que se ha perdido el país porque se perdió el gran caudillo criminal que dirigía su sociedad, entonces están como en deuda por un tiempo allí sin poder hacer nada porque se paraliza la voluntad del pueblo. Amigos, ver esas imágenes con millones de personas despidiendo a ese genio del mal llamado Fidel Castro, uno lo que se le ocurre pensar es, Dios mío, ¿será verdad que esta especie es inteligente? ¿Sabe que me asalta la duda si la desgracia de los humanos no está en su, no sé, una especie de idiotez congénita, la idiotez de su cultura, que trabajosamente viene desde que éramos tribus de homínidos hasta hoy, dándose cipotazos, siempre contra las mismas piedras? Y yo no sé por qué, pero caramba, cuesta conseguir un país que sistemáticamente escale peldaños cada vez más altos en la civilización, en su bienestar, en su modelo político, social, cultural, institucional, porque es que siempre aparece una especie de gran estupidez histórica que los devuelve y los machaca contra el suelo. Miren España, por ejemplo. ¿Usted cree que hay derecho que en España anden buscando a un pequeño charlatán de cola de caballo, el tal Pablo Iglesias de Podemos, con unos bichitos universitarios allí, charlatanes muy ablachentos ellos, planteando para España las fórmulas que eran las del comandante Chávez para Venezuela? Pero habráse visto, claro, 8, 10, 20 millones de euros, los que hemos descubierto, ¿cuántos habrán mandado para España? Porque basta que tuviera en la idolatría del caudillo de la revolución bonita venezolana para recibir, pero platales. Por ahí hay un actor que se llevó 18 millones de dólares. ¿Cómo que se llamaba? Wikipedia ahí. Un negro él, de Hollywood. El otro, había un actor que es muy buen actor ese, pero que también le dieron para otra película. Ay, mis amigos, Oliver Stone, el gran Oliver Stone, le picharon y fuerte también. Es que ese Chávez, chico, con los reales nuestros, Danny Glover, efectivamente, Yoyito,
el señor de color, como se dice en Estados Unidos, pues no se puede decir negro, el señor Danny Glover y Penn me le falta el apellido ahí, Sam Ping, exacto, Sam Ping es el otro. Bueno, platales. O sea, en Venezuela no hay para leche de neonatos o para incubadoras porque los meten en caja de cartón en el hospital de Barcelona, pero para Sam Ping, para el señor Oliver Stone y para Glover habían muchos millones de dólares por no sacar más que esa pequeña muestra del manirrotismo del señor Chávez. Qué generoso era con lo ajeno, chicos. Qué generoso era con nuestra plata. Y esos bicharraquillos allí de España, ¿cómo se llama? El Monedero y el Pablo Iglesias, esos son los que aconsejaron el Bolívar fuerte. Sí, serán idiotas esos tipos. Las cosas que aconsejaron, todas fracasaron. Claro, pero ellos ganaban platales por aconsejar esas pendejeras. Y ahora quieren esas mismas grandes ideas para España. Y lo que les decía miren, no es mala fe, no es gana de echarle broma, porque a nosotros nos ha tocado hacer de imbéciles y de idiotas también en Venezuela, en nuestro ciclo histórico de la Revolución Bonita. Pero ¿será posible que España vuelva otra vez a caer, chicos, por segunda vez en un siglo? Porque ya cayeron el año 34, 39, en la fauce del izquierdismo gobernante, o intentando mantener aquella república asediada por toda clase de locuras, entre ellas, por ejemplo, la de quemarle los templos, las iglesias y colgar por el pescuezo a los pastores de la iglesia ampliamente mayoritaria de España, la iglesia católica. Eso era obra de los digamos, ancestros del señor Carrillo, de la Anguita, socio de este, o padre putativo de este mechúo, de este colecaballo, del colas de caballo, ¿cómo se llama? Pablo Iglesias, y el Íñigo Ingay, y el otro Monedero. Ese trío de bichitos, ay Dios mío, si se le ocurre a los españoles ponerlos de eje del gobierno, pueden tener garantizado algo: España habría terminado lo fundamental, había terminado con lo fundamental de lo que se le conoce como país civilizado. Entrarían otra vez en la tronera de un desencuentro histórico, donde muy fácilmente, conociendo a los españoles como les conocemos, se van a matar a tiros otra vez, como en la guerra civil, diría alguien, o Dios no quiera. Bueno, ojalá no se les ocurra. Errejón dice que Iglesia y Errejón se pelean entre ellos. Qué bueno, ojalá se maten entre ellos. La monarquía se acaba, dice Roscar. Yo no sé, porque esa monarquía es como... Ahí andaba de parejero el Matelefante, el papá del Felipe este. Tuvieron por lo menos la decencia de no mandar a Felipe, el rey Felipe VI, actual rey de España, a las exequias del tirano Castro. Pusieron al viejo alcahuete este, el que mataba elefantes. Lo mandaron allí, andaba de tercera o cuarta fila, lo pusieron, porque los de adelante tenían que ser los revolucionarios y los pitchers. Y ya el rey de España, el viejo, está de salida, entonces lo pusieron allí. Así es, el pajugo rey fue al funeral del maldito. Bueno, amigos, la monarquía española no es cosa de que pueda juzgarse fácilmente como si fuera un régimen cualquiera. La monarquía tiene siglos en España, siglos. Y no es una monarquía absoluta, no es un régimen, digamos, signado por las formas asfixiadas de la monarquía absolutista del siglo XIX. No, esta es una monarquía coronada, perdón, una república coronada. Es una monarquía constitucional, dicho al revés. ¿Qué es lo significativo de España? Que existe un gobierno donde las Cortes, que es el equivalente del Congreso, decide qué gobierno dirige. Muy bien.
Y hay unas formas allí que son fórmulas estrictamente de civilidad política, donde el rey llama al que ganó la elección para que constituya gobierno si tiene la mayoría de las cortes, si puede reunir los votos de mayoría absoluta necesarios para poder sostener a flote un gobierno con esa mayoría de las cortes. Ahí tuvieron un año, repitieron 2 elecciones y negociaron hasta que por fin, con la abstención de unos del PSOE y la abstención de otros, el Partido Popular logra entonces su gobierno, su segundo gobierno Rajoy, más un gobierno de ñapa que se dio Rajoy con estos interinatos entre las elecciones durante todos estos, digamos, un año y pico que estuvo España, no sin gobierno, porque había un gobierno que llaman infunciones. Pero a lo que me quería referir es que, ¿qué es lo que prima en España? ¿La monarquía o el gobierno de las Cortes? Pues prima el gobierno de las Cortes, solo que el monarca está allí como una especie de seguro de que no se van a echar tiros entre todos, de que hay una regla elemental de las mayorías democráticas, o logradas pues en la mayoría de sufragios de elecciones regularmente hechas y limpias al parecer, que entonces le asignan al jefe de Estado, que sería el rey, bueno, la función de llamar al que sacó más votos, decirle, mire, sírvase usted armar un gobierno. Y entonces así funciona todo aquello, con una constitucionalidad que también fue hecha por los civiles en 1978, la última de ellas, con unas enredinas propias de la demagogia populista y de las grandes concesiones que se hicieron a cuanto, digamos, regionalista alzado quería que se consideraran su autonomía. Y como no era suficiente la interpretación de esas autonomías para la casta política de parásitos del Estado español, que tiene no sé cuántos clientes ese Estado español parasitario de los partidos populistas de izquierda hasta de derecha, entonces inventó Zapatero someter a las Cortes un proyecto de ampliación enorme de las autonomías, es decir, de los derechos autonómicos. Total que España es un colchón de retazos, de nacionalidades frustradas o de autonomías que quisieran ser nacionalidades, pero que no pueden, porque las naciones, mis amigos, las naciones no las funda quienes quieren. Primero no la puede fundar sino quien pueda. Y para poder se necesita una legitimidad histórica. Entonces eso de que cada quien crea que puede montar una nación dentro de la nación española, ya va, que la están peinando. Los catalanes fueron no sé cuántos siglos de España, del reino de España, del imperio español. ¿Por qué ahora se van a salir? Es que Madrid los roba. No les roba nada, eso es mentira. Barcelona y Cataluña tienen privilegios enormes. Incluso se gasta más en ello que en cualquier otra provincia española. Se les ha dado todos los derechos habidos y por haber. Y se le ha dado un derecho que nunca se le ha debido dar, que es prohibir el español en las escuelas, mi amigo, de Cataluña, obligar a la gente a hablar catalán, que es un español muy mal hablado, por cierto, que no puede ser una lengua que le permita a los catalanes entenderse con otros 800 millones de habitantes en el mundo que sí saben el español, que era la lengua que la mayoría de ellos habla, porque entre otras cosas la mayoría de los habitantes de Cataluña son de origen andaluz, de Zaragoza, etcétera, y sencillamente hablan español como sus padres y sus abuelos. Pero ellos tienen que imponerse el catalán. Bueno, que les vaya muy bien. Están ahondando su propia tumba porque Cataluña no tiene ningún destino fuera de España. Ahora, si se quieren ir, váyanse. Un día de esto los españoles se van a irritar tanto con esta cantaleta de que no quieren ser del reino de España. Y entonces van a querer irse y les van a decir, está bien, váyanse. ¿Qué van a hacer? Europa no lo puede aceptar, y si los acepta Europa,
bueno, empiecen a acostumbrarse a la idea de que van a tener que trabajar mucho los haraganes de los partidos políticos y no podrán robarse los reales como se los están robando ahorita, porque van a caer bajo la tutela alemana o francesa, que va sencillamente a ponerle el ojo a los presupuestos, a los gastos del presupuesto que utilice la moneda europea en Cataluña, separada pues de los odiados españoles. Igual le pasa a los vascos, pero los vascos son más astutos. Los vascos ya lograron sus derechos históricos de no pagarle impuestos al resto de España, por ejemplo, unos estatutos especiales. Pero mis amigos, esa es una historia tan complicada, Dios mío. Ustedes saben quiénes fundaron la ETA, es decir, la banda terrorista ETA. Yo les doy aquí 2 minutos para que me lo digan y puedo jurar. Alguien puede decírmelo. Yo no voy a negarme a creer que alguien pueda decirlo. Pero es difícil. Es difícil saber quiénes fundaron la ETA y quiénes dieron libre curso al terrorismo vasco. No hay voluntarios. Raspados, ajá. A los vascos, que sea Añuca. Nada. Los curas vascos. Los curas. Sí, Sabino Arana era uno de esos inspiradores, un tracalero que montó toda una historia allí de una legitimidad de la cultura vasca, etc. Y ellos tienen como unas cosas al revés de lo lógico, ¿no? Ellos, por ejemplo, reclaman que la lengua vasca, que es minoritaria en los Países Vascos, porque la mayoría habla español, pero ellos dicen que es la verdadera lengua vasca, que es la más antigua y la más legítima, pues, de todas las lenguas de España. Pequeño problema, que hace una lengua antiquísima sin haberse desarrollado, porque solo la permanencia en el tiempo no le da derecho a ser una lengua moderna y con un riquísimo vocabulario. Pues no, es una lengua bastante primitiva, mis amigos, anclada en el pasado allá. Los que hablaron latín, los que desde Toledo traducían del griego al latín y del griego al árabe y del árabe al latín, y desde el latín nacieron, digamos, los que fueron traduciendo al castellano, que era la lengua puente del latín para el árabe y del latín para, digamos, para las otras lenguas romances de Europa. Bueno, terminó siendo el castellano la lengua más desarrollada. En 1850 en 1500, 1600, habían 18 millones de castellano parlantes y 2 millones de otras lenguas de España. Por eso, cuando se da la fusión de Castilla y Aragón y se constituye el imperio, digamos, de Carlos V, Felipe II, y le dan la vuelta al mundo y agarran toda América en alianza con el papado, que le da la autorización, de acuerdo al Tratado de Tordesillas, para gobernar en nombre de Dios y de la Iglesia todos estos territorios. Bueno, ocurre que allí mismo también se destapó una lucha que ha durado 5 siglos, que es el altar y el trono. ¿Quién gobierna España? ¿El altar o el trono? Esa misma contradicción existía con todas las demás monarquías de Europa. Decía el rey Enrique VIII, el trono debe gobernar y yo tengo derecho a casarme por segunda y por tercera vez. Y el Papa le dice, no se puede usted casar, el matrimonio es indisoluble. Pues yo me caso, pues está excomulgado. Pues entonces funda una iglesia particular y los desconocemos a ustedes los católicos, al Vaticano. Y nació la Iglesia de Inglaterra y el protestantismo, el anglicanismo inglés, que se empalma en la misma época con la reforma luterana de, enemigos de Roma y enemigos del papado. España no fue eso, España hizo exactamente lo contrario, hizo la contrarreforma y se quedó no solo fiel al Vaticano, sino que efectivamente la voz del Vaticano en el mundo era la corona española.
Pero había también los reyes, ¿cómo se llama?, franceses y los reyes alemanes. O sea, el Sacro Imperio Germánico, que, digamos, era coronado por el Papa, el Sacro Imperio, el Franco Imperio también, de Carlos Martel, ¿cómo se llamaba aquel también? Y bueno, y San Luis y todo eso, que está en la tradición de lo que guardaban estricta fidelidad a la Iglesia. Todo eso evolucionó al punto de que, bien, en esos países el resto no hubo pleito con la Iglesia. Hablo de España, perdón, de España y de Francia, pero sí lo hubo, salvo roces específicos, pero sí lo hubo con Alemania. Los príncipes alemanes resolvieron que ellos no querían tampoco ser católicos y con Lutero se emparrandaron a montar la Reforma Protestante. Y entonces surgió, digamos, las contradicciones de la Iglesia romana y la Iglesia luterana en Alemania, Suiza, donde fue mucho más radical la cosa porque eran los calvinistas, y con Inglaterra, donde definitivamente no se entendieron. Los escoceses sí eran pro católico y pro vaticano, y usted tiene la marca entonces de 4 siglos de luchas religiosas en Inglaterra que felizmente terminaron después, pero donde la Iglesia anglicana inglesa, pues la Iglesia de la reina Isabel, como lo fue de la reina Victoria, el rey Jorge y todos los anteriores de la casa Windsor, bien, son reyes entonces que no le paran a Roma. Pero en España también los curas católicos no siempre estaban de acuerdo con la monarquía, con la casa de la monarquía reinante. En una etapa, por ejemplo, se cuadraron todos con una de las propuestas de dinastía, en particular con la época en que en Venezuela nos independizamos, reclamando los derechos de Fernando VII. Bien, eso nos mantenía todos unidos. Pero años después, cuando, digamos, reclaman los sobrinos de Carlos, Fernando VII era hijo de Carlos IV, y un hijo, o sea, un hermano de Fernando VII, reclama el trono. Y hay el carlismo, que eran ultracatólicos, estaban en contra de la monarquía de Fernando VII, que se hace partidaria de ideas liberales, es decir, de limitaciones a la influencia de la Iglesia en la conformación de las instituciones y de los intereses, pues, que manejaba la monarquía de Fernando VII. Y esa pelea dura todo el siglo XIX. La distancia entre los curas y la corona iba y venía, de acuerdo, incluso en las congregaciones también. Los jesuitas, o los, ¿cómo se llama?, o los dominicos, etc. O sea, tenían distintas influencias. Y últimamente, en los últimos 60 años, ven, es la pugna típica que más o menos cobija muchas fracciones de la Iglesia a nivel mundial, del Opus Dei, distinto a los jesuitas y a los salesianos, etc. Pero esos líos son muy menores ahora, muy digeridos, y sobre todo para nosotros que somos una especie de, el ejército seglar de la Iglesia, esas son cosas que no nos competen. No es desconocer, sino no está en nuestro interés andar hurgando allí. Pero sí, para poder relatar la historia de España, hay que mezclarse, mi amigo, querámoslo o no, con que sí hubo una lucha desde los tiempos de la colonia entre los partidarios de los poderes de la Iglesia y los poderes de la corona. Y hubo líos entre Cortés y los curas, entre Cortés y los frailes, entre Fray Bartolomé de las Casas y los encomenderos mexicanos y encomenderos venezolanos. Es decir, hay toda una historia de fricciones donde la Iglesia defendía a los indios del maltrato y estaba contra la esclavitud, y los conquistadores y seguidores del estamento, directo, jerárquico del gobierno colonial, insistía pues en normas de control y de descontrol económico-social que infringía pues reglas morales básicas, etcétera. Entonces, en ese pleito uno más bien está por los curas contra la corona. Después eso pasó a segundo plano, y sobre todo con la independencia a partir de 1811 y de 1821, ya ni se habló más.
esas luchas contra la iglesia las reanima un masón llamado Guzmán Blanco, presidente durante 17 años de Venezuela, que expulsó a los jesuitas, saqueó las iglesias y pretendió fundir el oro de los Cali, los Santísimos y los copones de hostia, etcétera, los copones de oro y de plata, pretendía fundirlos para cogérselos él. Por lo menos es lo que cuenta la historia. El interés era que cuando hablen de vascos, cuando hablen de ¿cómo se llama? La nación vascongada, etcétera, empiecen a pensar por qué los vascos están divididos en dos partes, los de Francia y los de España. ¿Por qué los de España viven alzados y tuvieron una gran organización terrorista como la ETA y partidos independentistas como el PNV, el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, y la playa de estas izquierdistas proetas, ahorita se llama Bildu, antes se llamó Esquerra Batasuna, etcétera, etcétera? Bien, ¿por qué? Porque en Francia hubo un Estado nacional que absorbió todas las provincias, las disciplinó, y usted tiene derecho a seguir por allí hablando su dialecto si le da la gana, pero el idioma oficial de Francia es el francés, y las instituciones del Estado son las instituciones del Estado unitario laico francés. ¿Y qué dicen los vascos españoles? Nosotros queremos independientes porque la lengua vasca y no sé qué cosa, y tenemos derecho, y no tenemos derecho a pagar impuestos, ¿entiendes? Porque los impuestos tienen que ser para aquí. Y entonces la monarquía débil, ¿entiende?, llega y capitula el año, ¿cómo se llama?, 2031, después de unas elecciones municipales, que ganó, el partido monárquico ganó, pero en las grandes ciudades ganaron los socialistas, los abuelos de Zapatero, los padres de Zapatero, los anarquistas y los comunistas, y entonces incendiaron España, y Franco entra, hacen la guerra civil, ganan los franquistas con el apoyo de la iglesia, y se constituye 30, 40 años de paz en España, la paz católica. ¿Entiendes? Y los vascos estaban bien, ellos trabajaron con Franco, siempre fueron una zona muy industriosa, muy progresiva, muy dada, digamos, al trabajo, al ahorro, etc. Son gente trabajadora los vascos, y pilas además, pero ahí no se discutía cuando Franco, la independencia vasca, apenas termina Franco, y apenas comienza esta nueva etapa de una monarquía que la restituye Franco, porque él era un regente, caudillo de España por la gracia de Dios, era su título. Bueno, pero deja entonces al Juan Carlos, el que estaba en los funerales de Castro, lo coronan entonces como sucesor, ya que Franco ha muerto, como el rey de España. Se restituye la monarquía a plenitud, solo que con una reforma política de unas amplias libertades políticas democráticas, y de que el gobierno sería entonces de un monarca, pero de un monarca como jefe de Estado, pero unas instituciones de las Cortes españoles, es decir, una monarquía constitucional. Y entonces, en esa fase, digamos ya desde temprano en el siglo XX, los curas vascos andaban agitando el separatismo vasco, y los curas catalanes el separatismo catalán. La ETA por allá para Vascongada, y la Diada y todas estas cosas de Cataluña vienen de los monasterios, mi amigo, de los monasterios. Ustedes no vieron que por Globovisión el bicharraquito Villeguita entrevistar a una monja llamada Furcade, la monja Furcade, chavistas, pero es un chavismo raro, el chavismo de los nacionalistas catalanes, porque están dirigidos, bueno, se parecen, no, más bien hay similitudes, es una banda de ladrones, toda la familia Pujol y sus empleados allí. Tienen 40 años dirigiendo Cataluña, haciendo toda clase de gastos que paga España, pero España os roba, dicen ellos. ¿Entiendes? Y entonces mantienen la ficción de una pelea frontal contra Madrid y contra el Estado español,
pero no se meten mucho con la monarquía. No vaya a ser que le suene la flauta a una propuesta del partido de Zapatero de que habría que reconstruir otra vez España y colocarse como una especie de confederación o federación donde podría haber un monarca, el mismo rey de España para todos, pero cada uno con su república separada. ¡Ay, Dios mío! Lo que viene para España si estos locos alcanzan, en medio del deterioro acelerado de ese gobierno bastante infeliz de Rajoy, ¿entiendes?, que ha venido alcahueteando toda esa, cediendo y cediendo y cediendo por el temor a la guerra, por el temor a la bendita, digamos, trifulca del año 36-39, y donde, bueno, sencillamente la derecha española ha ido cediendo a todas esas concesiones que le arrancan los nacionalismos. La Iglesia ha bajado su participación radicalmente, pero allí quedó. Los viejos pleitos de la Iglesia contra la corona, la lucha del altar contra el trono, les decía, y allí también quedaron en los inicios de las peleas de la Iglesia contra el liberalismo, contra la república laica, contra la intención de marginar a la Iglesia del poder. Entonces la Iglesia se le fue para las nacionalidades, vasca, catalán, etcétera, a animar, digamos, la oposición al Estado centralista madrileño. Pequeña historia de España es la historia de un país que tiene muchos temas todavía sin resolver, como sí los resolvió Francia en la Revolución Francesa. Pero es que en Francia le cortaron la cabeza a un gentío, entre ellos a los monarcas y a todos los aristócratas. Les cepillaron la cabeza a todos. En España no, ¡cuidado! Ahí están todavía el conde no sé qué vaina, la duquesa de... esa se murió, la duquesa, aquella pobre que estaba ya deformada de tantas cirugías que se había hecho, la duquesa de Alba, y el conde no sé qué cosa, y el duque, los grandes de España. Ellos todavía, el duque de Alba, ellos andan todavía con esas monsergas, y la revista Hola, que le saca foto y le vuelve a sacar foto a estas riquezas obscenas, con sus castillos y sus casas de la gran oligarquía noble española. Bien, que los disfruten, pero el pueblo español no es monárquico, es mitad monárquico y mitad antimonárquico, mitad republicano. Más complicado todavía, todos son algo republicanos, pero saben que si se ponen a querer una república, se van a matar otra vez, como en el año 36. Igual el partido de Zapatero quiere revisar la memoria histórica y votaron una ley borrando el nombre de las calles. Si eran calles con nombre de franquistas, se los quitan y le ponen un nombre republicano, y dale con los derechos de las lenguas, y dale que tienen que ser oficiales las lenguas que van formándose en las naciones estas que están disgregando España y incumpliendo las leyes del Tribunal Constitucional de todo el reino español. Están haciendo disparates, y Zapatero es uno de sus ideólogos, y el más imbécil de todos los nuevos ideólogos de la España fraccionada es este tal Pablo Iglesias. Y mientras tanto Rajoy, bien, gracias, o sea, ellos están como a la deriva. La vieja derecha española, el último gran dirigente que tuvo esa derecha se llamó José María Aznar, y desde que terminó Aznar empezó el desastre de la derecha española. No por azar, el español que más nos oye a los venezolanos en nuestros intereses contra este bicharraco Maduro y compañía es José María Aznar. Y por supuesto, los aliados de Maduro es el coleta y toda esa pandilla de vagos y maleantes asalariados de Chávez. Bueno, mis amigos, hoy la agarré por España porque es que son todos temas que nos tocan de cerca en la conformación de un necesario realineamiento de nuestro país en la política externa. En Pamplona han quitado calles, monumentos de la izquierda, la laureada del escudo de Navarra. Ay, Dios mío. Izada será, no sé, no vi bien. ¿Qué puede hacer la derecha española para volver a hacer lo que era? Vaya usted a saber. Hay cosas que uno no sabe, amigos, muchas cosas que uno no sabe, demasiadas cosas que uno no sabe.
yo no podría osar aconsejar nada. Así como no quisiera que los españoles vinieran a aconsejarnos lo que hay que hacer en Venezuela. ¿Bien? Son capaces de venirnos con una de esas blandenguerías o mandarnos un Rodríguez Zapatero a hacernos dialogar con los ampones del gobierno. España ha enviado a su peor representante posible, al punto que el otro jefe de ese partido histórico, que es el señor Felipe González, considera una vergüenza lo que está haciendo Rodríguez Zapatero en Venezuela. Ese tracalero lo que está ganando es unos reales mal ganados que le da Maduro por andar de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se va de pirata Zapatero, el chico que ni Capriles lo quiere? Porque le huele a Capriles que, como es de la Internacional Socialista, debe ser aliado de Leopoldito, que está en la en la Internacional Socialista también. Entonces lo odia. También es que Caprilito es copellano, o sea, es más PP, más derecha española, ¿entiendes? Más de, no sé, la derecha española. Bien, amigos, esto interesa porque sencillamente nuestra política exterior tiene un tema que no se ha explorado en su magnificencia, para ponerle un nombre rimbombante. Es el tema, sí, ADET por supuesto es parte de la Internacional Socialista, es el tema de ¿qué es lo que somos nosotros, Dios mío? Somos venezolanos. Ajá, ¿y qué más? ¿Qué más? Porque el mundo va hacia grandes bloques. Va a beneficiar o no a los que participen de una determinada visión o asociaciones estratégicas. El loco Chávez, con estos bicharracos ignorantes, digamos, de la peor especie, nos metieron de aliados de Fidel Castro, de esa pobre porquería de burocracia, ¿cómo se llama?, ruinosa, arruinada, pendenciera y marginal, de torturadores y de, ¿cómo se llama?, de hambreados del Partido Comunista Cubano. Y la otra gran opción fue entonces endeudarnos con China, comprarle chatarra militar a Putin y creer además que esa era una gran alianza porque eran anti-yanquis. Resulta que no hay nada más asociado a los yanquis que los chinos, y no hay nadie que pueda estar mejor alineado con intereses del nuevo gobierno americano que el propio Putin, que según Trump deben entenderse. ¿Y cómo seguimos nosotros? Nosotros tenemos al Hezbollah. Allá fue Maduro a Damasco a reunirse con Nasrallah hace como 4 años, antes de morirse Chávez, estuvo por allá, 4 años y medio. Nosotros somos parte del esfuerzo de las guerrillas pro-chiíes o mitad chi, mitad sunita, digamos, o jawabitas de estas otras sectas, más bien de Arabia Saudita, etcétera, que son adversadas, por cierto, los jawabitas, por el Hezbollah. Lo deduje porque en Yemen, que está al sur de Arabia Saudita, en la península arábica, al sur de Arabia Saudita, que ya está en el Océano Índico, pues más allá del estrecho de Hormuz, donde sale el mar, ¿cómo se llama?, el Golfo Pérsico, pues. Golfo Pérsico que separa Irán de Arabia Saudita a este lado, los Emiratos Árabes, Kuwait, en ese Golfo Pérsico, en el estrecho de Hormuz se abre al Océano Índico. Bien, justo en ese punto donde está Adén, al lado está el Yemen, que estuvo dividido y después se unificó. Yemen es una especie de país muy islamista, por supuesto, muy partidario de Guerra Santa y toda esa ideología de Estado de ellos, pero el Yemen es un protectorado militar de Arabia Saudita. Lo combaten a las autoridades de ese Yemen una filial de Al Qaeda, promo contra la monarquía saudita y contra el gobierno del Yemen. Y qué raro es ello, hasta que se descubre que no es Al Qaeda, sino una filial del Hezbollah. Vaina, digo yo. Hezbollah, es decir, la guerrilla del Líbano, que es aliada de Siria. Hezbollah, la guerrilla que financiamos nosotros. Venezuela financia Hezbollah.
¿cómo se llama? El Alzheimer, le mandan guerrilleros y están entrenados y viviendo en Venezuela, el Hezbollah y el Hamas, que dirige, que controla la franja de Gaza. ¿Qué tienen en común Hezbollah, Al Qaeda, Hamas, el ISIS, todo? ¿Qué tienen en común con Arabia Saudita? ¿Qué más? ¿Qué tienen en común todo con los chiitas? ¿Qué tienen en común? Todos odian a Israel y quieren acabar con Israel. Entonces son distintas maneras de alinearse para matar a Israel. Ajá. Y el Al-Assad y el Chávez y el Maduro, ¿dónde están? Entonces con el ala del Hezbollah, que bombardea con cohetes del sur del Líbano a Israel. Y con el Hamas, que bombardea también diariamente a Israel desde el territorio de la franja de costa de la franja de Gaza. El Hezbollah trabaja con el gobierno sirio y con Irán, los aliados de... Vean ustedes cómo, ustedes a veces no me entienden, pero yo poco a poco voy sedimentando en la mente de muchos de ustedes que hay una lógica en los comportamientos, ¿bien? Nosotros supuestamente somos unos jalamecates de cuarta categoría de la monarquía saudita, cubatí, de Qatar y de los Emiratos, por ser parte nosotros de la bendita OPEP. Pero políticamente estamos en el ala opuesta a todos esos aliados comerciales. Por eso es que nos maltratan, por eso es que no nos... Porque ellos saben que Venezuela financia a esas guerrillas integristas, pro-chiitas, y que se meten contra Arabia Saudita allá en el Yemen. Entonces, el Alzheimer, él cree que se la está comiendo, pero está enterrándonos en los intereses que nos puedan ligar a las naciones dominantes y ricas del Medio Oriente. Y nos están metiendo, para variar, con lo peor del mundo árabe, con lo peor. Los pelabolas y los guerrilleristas de estos digamos, a excepción del ISIS, porque hay que ser honrado intelectualmente. El ISIS es sunita, el Hezbollah, al parecer, está ahí entre los sunitas y los chiitas, pero es más bien chiita. Porque está por Siria y está por Irán. Y Siria está atacado por ISIS. Luego, el Hezbollah no puede ser que sea partidario del ISIS que ataca a su aliado, sirio. Resultado. Necesitamos entonces salir corriendo de esa vaina. ¿Qué hacemos nosotros metidos en esos líos del Medio Oriente? ¿Por qué? Y si hubiera que meterse, hay que meterse al lado de Israel, que está contra todos ellos, o todos ellos quieren derrotar a Israel y nunca han podido. Entonces imagine usted ese gran futuro nuestro en la política mundial. Al lado de Fidel Castro, que ya es fiambre, que ya no permitió que se lo comieran los gusanos porque mandó a calcinarse allí sus cenizas y pasearlas ahora por todo Cuba. Y en el Medio Oriente, aliado de las guerrillas estas permanentes partidarias de la Guerra Santa. Bueno, amigos, nosotros no tenemos nada que buscar en esos pleitos de la guerrilla del Medio Oriente. Pero Chávez nos metió allí. Y Maduro cumple, pues, como buen hijo de Chávez, y el Alzheimer, como sacando plata a raudales de sus tráficos de droga y sus ventas de armas y sus ayudas económicas, tráfico de muchos dólares en juego, mis amigos, tráfico de guerrilleros, entrenamiento de guerrilleros en Venezuela, qué sé yo, y puente de Venezuela hacia toda América del Sur. AMIA, ¿no le suena a AMIA? La sede de los judíos de Buenos Aires, de 4 o 5 pisos que la volaron, 200, 300 muertos. ¿Quiénes la volaron? Los iraníes, quizás con un destacamento de Hezbollah, vaya usted a saber. En Venezuela pueden estar algunos de los que armaron esa voladura de la AMIA argentina. Y el fiscal que averiguaba la cosa lo mataron, lo mandó a matar a Cristina Kirchner. ¿Y qué era lo que decía el fiscal ese? Bueno, demostraba los compromisos del terrorismo con el gobierno chiita de Irán. Entonces esos vieron que nos metían los chavistas. ¿Qué hacemos nosotros, asociados a semejante piazo de locos? Neisman, así es, Neisman.
fue el fiscal que mataron porque tenía averiguada la cosa. ¿Qué problema? Allí estoy con Facebook. Ok, listo, amigo. Entonces, la Kirchner pactó con los iraníes para no avanzar en la investigación. Así dicen, no, así fue, Carolina, así fue. Bueno, amigos, cuando yo les planteo que nosotros necesitamos reevaluar históricamente nuestras alianzas, es porque estamos fritos si seguimos con el esquema de Castro, iraníes, etcétera, etcétera. Entonces hay que cambiarlo, entonces hay que botar esa vaina, chicos. Y el servicio exterior de Venezuela, mire, señores embajadores, señores cónsules, empleados de todos esos ministerios, arreo de parásitos rojos, vayan preparando. ¿Qué van a hacer? Porque van a salir todos del servicio diplomático venezolano, todos, porque todos están comprometidos con las vainas más oscuras de la diplomacia. ¿Ustedes sabían que en Miami, por ejemplo, funciona el consulado venezolano en Miami con todos los, ¿cómo se llama?, los funcionarios que estaban hace 4 o 5 años allí, que siguen cobrando con el consulado cerrado? ¿Sabían eso? ¿Sabían ustedes que todos están bajo investigación del FBI? Que hubo tráficos y lavadores de real y todo, y que el G cubano, el G2 cubano, la policía política cubana opera desde ese consulado venezolano. Si cae el gobierno, que creo va a caer, y ojalá muy pronto, el de Venezuela, salgan corriendo sapos cubanos que están allí en ese consulado venezolano, porque los vamos a entregar al FBI por violación de masivas leyes norteamericanas. Sí, señor. A menos que quieran ser extraditados a Venezuela y pasar 20 o 30 años presos en Venezuela también, por sencillamente ser parte de conspiraciones contra intereses nacionales, al ser parte de todas las redes de narcotráfico, de narcolavado y de abusos contra la población venezolana en los Estados Unidos. Bien, amigos, aquí estamos a las 4:57. A diferencia de ayer que me pasé, yo quisiera hoy dialogar en base a las cosas que ustedes pueden estarle preocupando. José Rojas y los Pintos, no sé para qué, era algo del debate. Saludos desde Ayoha, José Rojas. Emilio Rico, me gustaría saber la mitad que tú. Es muy sencillo, llegué a viejo leyendo y sabe. Sábana presente, qué bien. Mucho gusto, la gente Sábana. Profesora Antonieta, muy buena su exposición. Hola, desde Múnich, Alemania. Múnich. Cerveza, parejo, lo que hay que beber allí. Lo que beben, yo no bebo, soy abstemio. ¿Será que los venezolanos que estamos afuera tomamos las embadadas cuando hayan cepillado a Maduro? No es mala idea, ¿sabe? Pero hay que ver las leyes locales de cada país que permite hacer, porque eso como que no está permitido. Porque mientras duren las relaciones normales, diplomáticas de la República de Venezuela con el país que acoge esa embajada, el país donde está esa embajada debe proteger de desórdenes o de tomas o de todas esas ideas que usted tiene contra la sede de diplomática, ¿no? Eso tiene un reglamento, eso no se puede estar tomando así. Me interesaría saber el papel de Turquía en el contexto. Es una pregunta interesante. Profesor, ¿cuándo comenzó su concepción del Estado moderno? ¿Cuándo comenzó la concepción del Estado moderno? En parte algo viene de Cromwell, allá en la Inglaterra de 1650-60. Otra parte muy importante viene de la Revolución Francesa. Después, muchas cosas vienen de nuestras propias ideas de Libertador, de Rodríguez y de Bello, etcétera, de nuestra propia independencia. Las ideas de Estado, de democracia moderna, tienen parentela con con Estados Unidos y la democracia de los fundadores americanos. En realidad hemos ido dando tumbos, digamos, tomando prestadas muchas cosas, pero hemos sido tan irresponsables en acumular nosotros una identidad política definida y definir con esa identidad nuestros intereses de Estado,
que Estado moderno, como usted lo quiere llamar, bueno, es todavía por lograrse, porque lo que había era un pacto de clientelas, de una aristocracia partidista, y ahora lo que hay es una aristocracia monopartidista. Antes era pluripartidista, ahora o bipartidista, y ahora es unipartidista. Ahora bien, su pregunta lleva a muchas aristas, ¿no? Muchos temas conexos. De que en realidad esta discusión empezó por allá en Grecia y la gente tiene muchas confusiones identificando, por ejemplo, como si fuera una gran verdad el de que la nación venezolana debe tener tal o cual régimen democrático. Y resulta que la democracia, al parecer, es una cosa que solo se da muy bien en un país con plétora de mercado, es decir, con abundancia de bienes disponibles y un estándar económico de la población que tenga la abundancia suficiente para pensar en una sana convivencia en ese régimen social donde hay todas las opciones del mercado para satisfacer ampliamente con buenos salarios esas necesidades. Pero un país con hambre, democracia no es viable, mi amigo. No es viable. Eso es un mito, eso es una gran patraña. Entonces, yo en lugar de estar metiendo embuste aquí y diciéndole la reconquista de la democracia, ya va, ¿de cuál democracia me habla? De una nueva aristocracia partidista que va a pretender agarrarse, carajo, el grueso del presupuesto para primero enchufar los propios, mantener una nómina de empleados públicos exorbitante y condenar digamos, al resto de la población a tener que ajustarse los pantalones en la correa mientras la aristocracia partidista clientelar usufructúa el grueso del ingreso nacional. ¿Eso es lo que se quiere? Pues esa porquería no nos interesa. No, pero es que hay que repartir. ¿Y pero qué va a repartir si no hay nada que repartir, chicos? Se robaron, chicos, lo que había, la renta petrolera. PDVSA debe plata cada día, no produce, sino lo que significaría en estricto sentido racional un volumen que nos permitiría mantenerle en pie y pagar las deudas. Si usted no paga las deudas y si no mantiene, más aún progresar la producción es imposible. Si usted hace esas dos cosas, mantiene y mejora la productividad de todo el equipo de PDVSA, le paga bien a sus trabajadores que realmente sean eficientes y paga la deuda de PDVSA, no queda ni un solo dólar para el resto del país. ¿Sabían ustedes eso? Esa es la herencia de Chávez, esa es la herencia de Maduro Diosdado, esa es la herencia de Dojito Ramírez, el peor malandro de América Latina, solo comparable a Diosdado y a la bicharraca Cilia, que dicen que está pero forrada como nunca de plata. El resto son robagallinas, gente de 100, 200 millones de dólares. Estoy hablando de los billonarios en dólares. Los billonarios. Son 8, 10 o 15. El Tuerto Andrade, el Otto, el Rodríguez, ¿cómo se llama? El Rodríguez parece que es millonario también. Bueno, mis amigos, esta historia de qué hacer con el Estado venezolano, si somos o no somos un Estado moderno, la primera discusión habrá que hacerla en democracia de una constituyente, porque nadie va a quitarle el derecho al pueblo de decidir qué es lo que quiere hacer con sí mismo, como régimen político. Deberemos tener un Estado moderno, mi amigo. ¿Y cómo es ese Estado? ¿Qué tipo tiene? Porque una cosa es creer que democracia es elección cada 4 años. Ya va. Las nociones básicas de democracia que vienen de Grecia y que fueron, digamos, perfeccionadas en Estados Unidos en las llamadas 13 colonias iniciales, en Maryland, la tierra de María, en Pensilvania, que era la tierra de, ¿cómo se llama?, del señor Penn, que montaron allí la primera colonia, o, digamos, no sé cuál era la de los cuáqueros, creo que era la misma Pensilvania. ¿Saben ustedes por qué le pusieron cuáquero a los cuáqueros? A ese segmento de los anglicanos cuáqueros. Bueno, porque los cuáqueros, ellos entraban en cuac, o sea, en excitación suprema de una especie de temblor en el rezo colectivo, etcétera. Entonces, como temblaban, como hacían
llegaban al cuac, es decir, al máximo de excitación posible en estos rezos, digamos, de excitación suprema, entonces los llamaban cuáquero, como la avena cuáquer, dice este. No, la avena cuáquer es otra. Bueno, pero entonces, esas 13 colonias, tal como más o menos imaginó Rousseau, o como funcionó en Suiza, o funciona en los cantones suizos, o como funcionó en Atenas, hubo democracia. Pero democracia puede haber donde es poquita gente, chico, donde es un territorio pequeño, donde hay plena satisfacción de las necesidades, donde todos viven más o menos bien. Entonces tú puedes disfrutar de la democracia. ¡Ay, qué bien! Vamos a elegir y vamos a volver a elegir. Pero un país hambreado, chicos, un país reventado, con 80, 100 mil asesinos sueltos, como Venezuela, reventado de hambre, donde los niños mueren como moscas en los hospitales, chicos, porque el gobierno se robó los reales de los hospitales, chicos. Ese país, ¿cómo es que va a ser una democracia? ¿Cómo es porque una cosa es la tecnología, votar, no votar, votar manual, votar con máquina, ojalá que más nunca, votar para unas elecciones legislativas, votar para un congreso, votar para unas gobernaciones, para un consejo municipal, votaciones son cada 4 años. Todas esas son normas de una tecnología de cómo hacer una distribución del poder. Pero la esencia de la democracia es el buen gobierno honrado en medio de la abundancia, donde hay oportunidad de equilibradamente resolver las cosas. ¿Usted cree que Venezuela, a no ser para hipócritas y mentirosos, estén dadas las condiciones para la democracia? No se engañen, mis amigos. Nosotros tenemos que designar a algunos autócratas, para serles estrictamente sinceros, que deba cumplir con la norma de que ojalá el máximo número de habitantes educadamente vaya incorporándose a las funciones de Estado bajo control de los ciudadanos. Esa es democracia, el control de los ciudadanos sobre la gestión de sus gobernantes. Pero esa rebatiña que se entiende en Venezuela por democracia, que ahora le toca a Caprilito, que ahora a Leopoldito, que no sé qué cosa, no, que Acción Democrática insiste, que Copey le propone, ¿entiendes? Entonces todos se ponen de acuerdo para robarse entre todos, chicos, ¿cómo se llama? El erario público, y tanto burócrata, y más empleados. Pues ya va, sí que hay 4 o 5 millones de personas que viven del Estado. ¿Y cuántos trabajan en Venezuela? Esas son las cifras más mentirosas que hay. Viven todos de la renta petrolera o de intercambiar productos para atrás y para adelante, digamos, producidos por una ínfima parte de la población o importada de afuera de otras economías que nos mandan siempre y cuando haya mucha plata. Y entonces cambia y vuelve a cambiar. Y ahí, con razón, Chávez quería el trueque, es decir, el sueño dorado de Chávez. Nadie trabaja, todo el mundo cambia unas vainas con otras que se importan con la renta petrolera. Gran vaina. Bueno, se acabó. Se acabó. Amigos, gracias Wilmer, desde Kassel. Miren, mis amigos, yo no veo democracias así como la gente le entiende. Henry Ramos tiene que ser. No, Capriles tiene que ser. No, chico. Este es un país que fue reventado y destruido. A mí me dicen que hay que poner un rey en Venezuela de monarquía absoluta. Y yo dudaría, chico. Sí, porque es que no sé cuál es la solución. Yo sé cuál es, pero da como vergüenza proponerla. Está bien, no puede ser un rey. Es casi para reírse lo de proponer un rey. Pero es que en Venezuela ser presidente de la Constitución tipo Chávez, o como aspira a Caprilito que le entreguen la presidencia a él con la constitucioncita chavista, es casi elegir un rey. Se pueden reelegir indefinidamente, imagínense ustedes ese disparate, y pueden tener los hijos los hijos de Capriles o los hijos de Maduro, que aspirarían pues seguirse eligiendo. Esa manía morbosa de Venezuela de que los tipos eligen las mujeres y entre mujeres eligen al hijo, eso es nepotismo absurdo. ¿Qué vaina es esa? Una república, eso debe estar prohibido.
Y sin embargo, en Venezuela se hizo costumbre. Ah, no puede ser candidato porque está ilegalizado. ¿Y por qué va a tolerarse que se inhabilite el funcionario? A no ser que sea un ladrón comprobado. Ah, no, pero se elige la mujer. Es decir, que en lugar de robar el tipo, puede robar la mujer. Por favor, chicos. Y eso lo reviste, pues, de la democracia. Esa vaina es la que llaman la democracia. Y el CNE, pero el CNE lo controlo yo. Y decido qué votos saco. ¿Bien? Y hago unas primarias, pero le agrego 1 millón de votos más al que me guste de la oposición. Al frijolito 3 o al frijolito 4. Esa es esa estafa que llaman democracia en Venezuela. Eso es lo que hay que volver a recrear. Por favor, amigos. Aprovechemos que acabaron con el país para decir cómo es que vamos a hacer con el que vamos a reconstruir. Yo tengo algunas ideas. Pero hay gente muy preparada en Venezuela que debe proponernos una gran discusión sobre el tipo de Estado. Es un Estado republicano, muy bien, en algo estamos todos de acuerdo. Esa es la herencia de Bolívar, muy bien. Ajá, ¿y qué más? Este dice que falta un Franceschi Pinochet. Franceschi Nochet. ¿Y por qué me quieres comparar con Pinochet? Yo soy un demócrata. Pariente, me informa que los soles están negociando los dólares en 5.000, es una locura. Dios mío. Miren, mis amigos, somos república desde 1830. Hemos debido ser de la Gran Colombia, no quisimos. El sueño de Bolívar fue liquidado. Entonces, decir que uno es bolivariano y no ser partidario de la unidad de la Gran Colombia es la traición al pensamiento bolivariano. No importa, ya lo traicionaron. Pero entonces había que reivindicar a Páez. Somos paecistas. No, está prohibido. Era un felón contra libertades. Ustedes no ven que es toda una estafa esto. Y tumbaron la estatua de Páez allí, se la llevaron la estatua, una hermosa estatua que estaba allí en la autopista de Tocuyito. ¿Y por qué? Si somos Venezuela, producto de la Cociata y la separación. La Cociata fue el movimiento desde Valencia, la Asamblea de Valencia, que nos separa de la Gran Colombia. El héroe de esa vaina, chicos, es Chávez. Chávez, digo yo. Es Páez. Y Páez es odiado por Chávez, chicos. El único que le gustó de Páez es que era llanero. Más nada. Pero entonces, ¿hasta cuándo vivir de glorias pasadas y de lo intangible? Pero si usted tiene perfecta razón. Pero esa es la discusión en la que metieron el país, en estos absurdos de volver siempre a la manía de que debemos encontrar. Mire, y esto es una crítica muy sana a los amigos militares. Eso de ejército de forjador de libertades hay que corregirlo, porque nuestro ejército forjó libertades y dejó quitarlas. Y dejó enterrarlas. Entonces, más bien como que hay que poner una consigna que lo ligue a todo el poder, digamos, del pueblo venezolano. Pero tampoco puede ser el ejército del pueblo. No, esa vaina es maoísta. Eso significa que está de acuerdo a algo así como la dictadura del tumulto. Tampoco sirve. Tenemos que encontrar fórmulas modernas, civilizadas, como diría uno allí, para entonces moderar un Estado con las instituciones, las tecnologías de armar ese Estado democrático de nuevo tipo, pero que debe tener por obsesión la elevación del nivel de vida, el usufructo de servicios de salud y de educación que permitan la elevación de la calidad del ciudadano. Y es que tenemos unos problemas allí muy grandes. ¿Qué es ser ciudadano y qué es ser hombre o mujer? Porque hay como una contradicción. Los derechos del hombre. Los derechos del hombre. O sea, hay unos derechos del hombre que me obligan a mí a respetar los derechos de los presos que le hicieron comerse la mano al otro pobre infeliz, preso por malandro también, que le hicieron tragar los dedos al loco este chico. Esos son los derechos humanos, dice. No pueden violarse los derechos humanos, ya va. Y los tipos que nos violan los derechos humanos a todos tienen los mismos derechos de los violados, de los que les han violado el derecho. Asesinos depravados.
una subespecie animal que se desarrolló en Venezuela. Los hijos de Chávez, los hijos de la Revolución Bonita, el famoso hombre nuevo de la Revolución Bonita, el puño de galzaros armados que disparan a la cabeza de los estudiantes. ¿Esa mugre tiene derecho a vivir bajo el mismo techo nuestro? Yo tengo serias dudas, ¿sabe? Serias dudas. Eso es fascismo lo que usted dice. ¿Qué quieres? ¿Eliminarlo? Podía antojárseme decir, no es mala idea, pero no, hay unos derechos humanos que hay que respetar. Hay unos derechos democráticos. Ahí sí empieza entonces uno a tener que aterrizar un lenguaje que la gente empiece a entender que no es que sean filosofías, digamos, abstractas, sino que tienen que circunscribirse. Una cosa son derechos humanos y otra cosa son derechos de ciudadanos. Ciudadano supone previamente la existencia legal de una identidad de ciudadano. Identidad de ciudadanos la tienes si eres parte activa de tu sociedad y de tu Estado. Es decir, si de alguna manera puedes probar que haces algo por tu país. Pero si lo que haces es matar gente, no tienes derechos ciudadanos. Esa vaina debería entonces dividirse entre derechos ciudadanos y el resto. Entonces te vienen con una vaina genérica. Los derechos humanos no pueden violarse. Ya va. Los derechos de los 12 muchachos que mató la OLP en los valles del Tuy. ¿Quiénes eran esos 12 muchachos? 8 de los cuales fueron enterrados en una fosa común, bajo las órdenes del bicharraco ¿cómo se llama? De Reverol, ministro del Interior. Esos 12 muchachos, ¿eran ciudadanos? ¿Por lo menos eran humanos? Para que otros bicharracos policías resolvieran matarlos sin ni siquiera saber quiénes eran y enterrarlos, o sea, sin ni siquiera tener derecho los familiares a saber que habían matado a su hijo, las madres de esos muchachos, y que lo habían enterrado. ¿Y de cuál delito? Pues si esta es la cosa de Venezuela. Usted no puede hacer a nombre de ningún ideal, de ningún estamento jurídico, usted no puede hacer semejantes barrabasadas contra inocentes, porque esos 12 muchachos pueden ser inocentes, así como más adelante consigue 12 depravados criminales, que deberían estar presos hace años, pero nadie los ha tocado, porque ellos están alzados y negociaron con Papi, que era el de las zonas de paz, que le permitía seguir siendo ampones, pero apoyando al gobierno. ¿Ustedes no ven que toda esta cosa está como al revés, como planteada, pero por locos de remate? Nosotros debemos garantizar los derechos de los ciudadanos y en general hay que garantizar los derechos humanos. Pero lo primero